Muchísimas gracias a nuestros panelistas, esos empresarios o integrantes del mercado de valores que aportaron datos tan importantes para enriquecer nuestros puntos de vista, y muchísimas gracias a nuestro moderador, el señor Santiago Camarena, que estuvo liderando, revolucionando el mercado de valores. Ahora le invitamos a que vuelvan a tomar asiento, por favor, porque pasamos a nuestra primera conferencia. Tenemos un invitado de lujo entre nosotros, ustedes ya saben quién es el señor Alberto Yepes, pero no seré yo quien hará una breve reseña sobre la razón por la cual está con nosotros en esta tarde, tocando justo el tema de ciberseguridad, como decía el señor Camarena, el nuevo reto del mercado de valores. Vamos a recibir, para que sea quien lo introduzca, al señor José Yude Michelén. Gracias. Buenas noches de nuevo. Cuando yo conocí a Alberto es un gran amigo y empresario. Él quería montar un fondo de ciberseguridad de 50 millones de dólares, porque en ese momento el fondo más grande que existía de ciberseguridad era de 20 millones de dólares. Y me pongo a preguntar con él y hablar para conocer cuál era su trayectoria empresarial. Y me cuenta que de 18 compañías que él había comprado al 2015, 12 la había vendido por más de 1.000 millones de dólares o había hecho IPO, 4 valían entre 400 y 800 millones de dólares y en 2 había perdido entre 40 y un 20%. Y yo le dije, pero Alberto, o sea, imposible, ¿cómo va a ser 50 millones de dólares? Nosotros deberíamos estar apuntando a 350 millones de dólares. Yo no conozco a nadie que tenga una trayectoria como esa. Y con Alberto yo tuve el privilegio de experimentar lo que es entrar en un round A de inversión a una valoración de menos de 250 millones de dólares y que al cabo de los 3 años pues ya valiera más de 1.000 millones de dólares con la compañía de IronNet. Cuando se creó el ciberataque a Irán, por el cual los reactores nucleares lo pusieron a moverse más rápido de lo que enseñaba en la máquina, fue la primera vez que se creó hasta ese momento, los ataques de ciberseguridad solamente o te borraban la información o te dañaban la computadora, pero nunca se había hecho que un equipo se autodestruyera. Y eso fue un ataque muy importante porque a partir de ahí el mundo de la ciberseguridad cambió y ahora pues se pueden hackear plantas nucleares y ya ustedes pueden imaginar la repercusión que tiene eso. Se pueden hackear las plantas eléctricas de Estados Unidos, que no es como aquí y no tienen alternadores, y ya saben el colapso que podría hacer. Se podría hackear el mercado de valores, podrían hackear drones que están armados con armas nucleares o podrían hackear aviones y sencillamente estrellarlos. El fondo de ciberseguridad que lleva Alberto es el fondo de ciberseguridad más grande del mundo cuando se constituyó y a su vez son los responsables de muchas de las compañías que brindan los servicios de ciberseguridad, tanto al Departamento de Estado como a los servicios de seguridad de los Estados Unidos, de la CIA, del FBI, del Pentágono y de la Casa Blanca. En una de las visitas que yo fui a California, en donde Alberto, me hicieron esperar más de 2 horas y cuando yo digo, ¿qué estará pasando? Y era que los hackers chinos habían hackeado al gobierno federal de los Estados Unidos y en la oficina de Alberto había más de 20 generales tratando de responder cómo era que ellos iban a analizar la situación. De ese momento para acá, yo entendí cómo es que Alberto tiene un ecosistema de poder crear riqueza viendo estas valoraciones, viendo estas compañías, porque él tiene un mecanismo por el cual las compañías se van creciendo y tiene unos CEOs que ya tienen la experiencia de sacar estas compañías IPO y a la vez tiene los usuarios que le van a ser los clientes de esa tecnología. No es descabellado pensar que en una tercera guerra mundial o en una próxima guerra importante, un factor muy importante de esa guerra va a ser la ciberseguridad. Difícilmente nosotros podríamos haber conseguido a alguien que nos hablara de este tema, que tenga más experiencia y más calificado para Alberto. Por eso yo le pido un gran aplauso para él. Gracias. Hermano, gracias. Buenas tardes, un poco fuerte. Hoy voy a dar un poquito del contexto de la ciberseguridad, no solo en el contexto de la bolsa de valores,
porque realmente ciberseguridad está en todo lo que hacemos. Nuestra vida se está siendo más digital, la forma de que nos comunicamos, la forma que aprendemos, la forma de hacemos transacciones en los bancos, todo es digital. Entonces, ¿cómo podemos proteger la información? Y la información básicamente es una colección de datos que son creados por una aplicación. Esa aplicación corre un dispositivo que está conectado a una red. O sea, cuando ya hablé desde el punto de vista de la información, de los datos, de la aplicación, del sistema operativo de un dispositivo que está en una red, todo eso tiene que ser protegido. Entonces, ¿cómo podemos ver y cómo se podría asegurar la protección de información, la protección de nuestras identidades? La Bolsa de Valores básicamente trata de garantizar el desarrollo económico y la prosperidad económica de no solo la República Dominicana, pero a nivel global. Entonces, en el Fondo Económico, en el World Economic Forum, hay ya un grupo de discusión que se está tratando de educar, como dijeron el último ponente, que es educar y desmistizar lo que es la ciberseguridad. No es algo súper técnico, es algo que cada uno tiene que tomar la responsabilidad para ver cómo poder contribuir a mantener un ambiente que pueda proteger nuestras vidas digitales. Ahora, como digo, la ciberseguridad es la responsabilidad de todos nosotros. Como individuos, nosotros queremos proteger nuestra privacidad, hacemos muchas transacciones a nivel dispositivos con nuestros teléfonos electrónicos. Empresas tienen la responsabilidad de guardar la integridad de la información de los clientes. La mayoría de ataques cibernéticos hoy en día son para obtener la información de clientes, para poder crear falsas identidades, para poder crear transacciones falsas y poder en ese momento robar. O sea, la gente, ataques cibernéticos básicamente siguen el dinero. Y en cuestión de gobierno, el gobierno también tiene la responsabilidad de proteger al ciudadano. Me acuerdo, llegando al aeropuerto, uno llega, todavía estamos con papeles, pero tú llegas a Londres, llegas a otros sitios, ya tienen el pasaporte digital, pasas directamente, te miran en la cara y ya entras. O sea, ya esa evolución está pasando y nosotros en Latinoamérica vamos a verla dentro pronto, pero eso está pasando. Pero también no son inmunes, porque en el gobierno de Estados Unidos seguramente han visto en las noticias que la ciudad de Atlanta fue atacada por un ataque de ransomware y básicamente estuvo paralizada, no solo de Atlanta, sino también en Maryland, en Baltimore, que es justo donde queda la National Security Agency. Tuvieron paralizados 21 días. 21 días sin poder pagar, sin poder crear nuevos, cuando uno tiene que hacer construcciones que traer un permiso, no podían hacer nada. 21 días, ¿por qué? Porque fueron todos paralizados por un ataque de ransomware que básicamente alguien hizo un download, bajó un software que básicamente atacó una computadora y se propagó a través de toda la red. O sea, el gobierno también tiene mucha responsabilidad. Y también a medida que estemos evolucionando, vamos a hablar de dos tipos de Internet. El Internet del consumidor y el Internet industrial. Porque en las plantas industriales, mucho habla del Internet de las cosas, pero básicamente el Internet del consumidor es el que vivimos día a día nosotros, reservar nuestro avión, reservar el hotel, hacer una reservación de restaurantes, pero en Internet industrial es donde estamos protegiendo no solo todo lo que es la estructura crítica de un gobierno, la estructura crítica de producción, que pueden ser atacadas y también pueden ser el objetivo de ataques cibernéticos. Ahora, ya lo saben ustedes, la ciberseguridad nunca va a ser resuelta y no hay nada comparable como 100% de ciberseguridad. Continúa a evolucionar. Antes, cuando los sistemas informativos eran en una mainframe, en una información de datos, cerraban el cuarto, nadie entraba y así protegían la información. Ahora, a medida que esto ha seguido avanzando y no solo estuvimos con las computadoras personales, lo que se movió, lo que es la nube, lo que todos son los dispositivos de móviles, pero ahora ya estamos enfocados en lo que es el Internet de las cosas y cómo las ciudades, los smart cities, están empezando
a tomar información, darte direcciones de tráfico y muchas cosas. Y en lo que es cuestión de valores y todo lo demás, todo lo que son los cryptocurrencies, los criptomonedas y cómo sean las transacciones en ese nivel. O sea, esta es una evolución que indica que nunca vamos a resolver el problema de la ciberseguridad. Es una cosa que nosotros vamos a vivir día a día desde el colegio, desde los niños, hasta que nosotros tengamos seguir adelante. Ahora, el crimen cibernético se ha industrializado, o sea, al principio fueron, voy a cambiar el website de la Casa Blanca, y bueno, el mundo, qué bien, son técnicos muy buenos, pero eso ya ha evolucionado a un crimen organizado, y también ahora lo que están escuchando mucho en lo que son las elecciones en Estados Unidos, las influencias que vienen de los deepfakes y lo que son las influencias de elecciones, que de Rusia, que China, que aquí, que allá, es algo que ahorita está pasando muy... Hoy en día la prioridad número 1 del National Security Agency en Estados Unidos es proteger las elecciones del 2020 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay la misinformación o la desinformación, donde uno crea artículos que no son verdaderos y todo el mundo cree que es legal, porque está en un website y mucha gente no sabe cómo lo está pasando. Y eso está pasando ahorita también aquí en Dominicana. Están viendo con las elecciones y cuando uno lee un artículo y cree que es un artículo real, lo toma por la veracidad, pero realmente uno tiene que confirmar y verificar la información, y muchos de estos artículos están siendo creados por robots que son multiplicados y vienen de gente que quiere hacer un desbalance de democracia. Entonces vamos a ver que eso va a seguir la evolución que viene de lo que es técnico. Ahora, los ataques cibernéticos siguen siendo aumentando. Estos son esferas que indican que todas estas empresas que ustedes las pueden reconocer han sido atacadas. Bancos, las bolsas de valores de Nueva York, de Londres, de Hong Kong, todos han sido atacados y la esfera indica el número de identidades que han sido comprometidas. O sea, los criminales van y buscan los datos personales para que ellos puedan utilizar esa información en contra de poder crear transacciones inválidas o tal vez crear un targeting en contra de la empresa o inteligencia. Ahora, a medida que estamos pasando a la transformación digital, un par de ideas acá nuevamente, la banca digital, cómo viene de las identidades de crédito tradicionales que tienen las sucursales y lo digital, pero viene en la banca completamente 100% digital. Entonces eso crea, ya se están viendo este tipo de nuevos negocios que se están siendo establecidos, la bolsa de valores, casi todo es tecnológico. Me gustó mucho el comentario que dijo la persona encargada de la bolsa de valores de acá, que realmente es una empresa tecnológica que tiene que guardar y tratar de garantizar el tipo de transacciones que ocurren día a día. No solo eso existe a través de los ataques cibernéticos que uno ve, pero generalmente uno siempre pregunta, ¿por qué? ¿Cómo vienen estos ataques? ¿Son sofisticados? Simplemente puede ser un sistema que tiene un sistema operativo que no está actualizado, puede ser simplemente una aplicación vulnerable, puede ser un correo electrónico o un website que es malicioso, en el cual uno agarra una información que va a su computador y comienza a ser propagado. O sea, realmente hay diferentes motivos de quién está tratando de buscar eso y a raíz de eso. Ahora, también el correo electrónico, el comercio electrónico está cambiándose completamente. Hoy en día, básicamente, muy poco voy a hacer compras porque todo está haciendo por nivel digital y uno puede hacer suscripciones. Yo quiero comprar pasta de dientes, quiero comprar café, todo eso viene directamente a la casa y tienen todo el profile de uno, y usa mucho lo que es inteligencia artificial para predecir si le falta algo a uno y todo lo demás. Pero esta transformación digital no solo está pasando en la banca, en el comercio electrónico, el gobierno digital. Y viendo un poco el análisis de lo que está haciendo la República Dominicana en lo que es la transformación de lo que están tratando de hacer es para proveer diferentes servicios, no solo desde el punto de salud hasta aduana.
O sea que estamos viendo una transformación tremenda a nivel mundial de cómo poder proteger a eso. ¿Cuáles serían las recomendaciones de cómo proteger la privacidad y el fraude? Alguien dijo al principio que es todo sobre la educación. Yo digo, empezamos con nosotros mismos, es activar lo que es el Human Firewall. Mucha gente habla de que es el firewall, que es un dispositivo que está enfrente de tu red, que no permite que cosas extrañas entren a tu red. Entonces, nosotros mismos tenemos la responsabilidad de poder proteger nuestra propia vida digital, nuestra privacidad, simplemente por no proteger la información, tratar de que la información esté encriptada, no usar contraseñas que son muy fáciles de descifrar, también recibir correos electrónicos de personas que no conocemos, etc. O sea, nosotros tenemos mucha responsabilidad para poder hacer eso, y empezando con eso podemos eliminar el 40, 50, 60% de los problemas que existen. A nivel de empresa, eso es lo que yo creo, la transformación más grande que está yendo hoy en día es las reguladoras están requiriendo que los directorios de empresas tomen la responsabilidad de invertir apropiadamente en lo que es la seguridad para proteger no solo la información interna, sino la información de los clientes de una empresa. Hoy en día en Estados Unidos, y no solo en varios países, existe el hecho de que si uno compromete la información de los clientes, uno tiene que pagar una multa y también pagar a los clientes, darles 2 o 3 años de monitoreo de si su identidad digital está siendo usada por gente que no sea debido. Una vez que uno van y sacan esa base de datos de clientes, lo ponen en un mercado negro, que es el Deep Web, el Dark Web, y los venden. Compran identidades digitales que pueden ser tarjetas de crédito, tarjetas de débito, $20, $30 por récord. El récord más caro que existe es el récord de salud, porque ahí uno tiene que no solo dar la información personal, de la familia, de todo lo que uno tiene, esos récords están en $75, $100, pero uno puede utilizar todo eso para crear otro tipo de informaciones. Al mismo tiempo, o sea, hay mucho lo que las empresas tienen que hacer, pero yo creo que esa transformación está empezando ya a nivel de directorios. Y al final lo que es el gobierno es simplemente tratar de proteger al ciudadano, la identidad del ciudadano y la vida digital que tenemos. En Estados Unidos, esto fue interesante, que durante el gobierno del presidente Obama, hablaron, dijeron, ¿cómo estamos listos para poder contrarrestar ataques cibernéticos en infraestructura crítica en Estados Unidos? Bueno, no lo sabemos. Nos crearon una auditoría, identificaron 16 sectores de infraestructura crítica. La banca está por ahí, salud está por ahí, los dams, todo lo que son plantas nucleares. Hicieron una auditoría y un assessment de el readiness de todos estos grupos que estaban ahí. La mayoría no pasó. Y hoy en día lo que está pasando en todos estos sectores críticos, están invirtiendo para poder llegar a un nivel de poder proteger no solo la electricidad, el agua, todo lo que tenemos que ser protegidos. O sea, si se dan cuenta, el ataque, el surface attack que le dicen, es tan grande que es imposible básicamente para que un gobierno o una empresa pueda hacerlo, pero siempre se pasa con el primer paso y con tratar de sacar adelante. Ahora, el gobierno debería establecer centros yo creo que hay una gran oportunidad aquí en Dominicana, porque tiene muy buenos colegios. Yo me acuerdo cuando el gobierno estableció enfermería como una facultad, porque había escasez de enfermeras, no solo acá, pero también a nivel internacional. Hoy en día existen una escasez de trabajadores que son capacitados en ciberseguridad,
y hay más de 1 millón de trabajos sin tener candidatos calificados para hacer eso a nivel global. Ahorita en Estados Unidos, en todas partes del mundo, no hay personal calificado. Una vez que calificamos a alguien, lo entrenamos, se queda en la empresa y después se sale y alguien le paga más. Entonces yo creo que hay una oportunidad aquí en Dominicana para crear centros de excelencia de ciberseguridad que no solo puedan crear la educación, el currículum de ser un cyber analista, un cyber ingeniero, un operativo para poder levantar y cómo sacar todo eso adelante. Yo creo que hay gran oportunidad de crear empresas que manejan la seguridad remotamente, no solo a la bolsa, para diferentes lugares donde ellos no pueden tener el personal calificado y hacer el servicio de seguridad que le dicen el Managed Security Service Provider. O sea que yo creo que hay una gran oportunidad. Acá hay unas estadísticas que realmente enseñan de que los ataques están mucho más sofisticados, están usando inteligencia artificial y todo lo demás, y hay muy pocos profesionales que puedan hacer eso. Inclusive en Estados Unidos, las universidades que están creando este tipo de ingenieros son muy pocos y realmente los trabajos que existen y los salarios que están pagando los muchachos que están saliendo con ese tipo de grados es muy alto. O sea, si ustedes tienen un sobrino, un hijo, un primo, algo, ese es un área que no solo va a crecer tremendamente, no va a quedarse, no va a estancarse, y puede ser cosas de que sean en el teléfono, en cuestiones de, ahorita va a ver lo que es el virtual reality, el gamification de la seguridad, es algo muy, muy, muy interesante. Antes de terminar la charla, José me preguntó, ¿deberías dar una perspectiva de cómo en el fondo de inversiones que tienes, cómo te pones cómo invierto y en qué áreas me enfoco a invertir? Yo empiezo con los problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Hay en diferentes industrias, el hospitality, educación, financial service, healthcare, tienen problemas. Cada cual tiene diferentes áreas de que tienen que proteger. O sea, siempre empezamos nosotros no solo con una idea en un laboratorio de investigación, siempre empezamos con problemas que existen hoy en día. Mucha gente usamos nuestros dispositivos de teléfono. Puedo darles un ejemplo. El teléfono lo usamos casi para todo y simplemente buscamos para hacer transacciones en la bolsa de valores o hacer las reservaciones de avión, de hoteles. Ahora, lo que está pasando es que mucha gente, para desarrollar ese tipo de aplicaciones en el móvil, es una nueva forma de desarrollar. No hay muchos expertos. 20 años atrás, cuando salió el web, el internet, había muchos desarrolladores que empezaban a desarrollar lo que era un web page o una aplicación web. Hoy en día, los números de ingenieros que saben desarrollar una buena aplicación móvil son muy pocos. Y no solo eso, los ingenieros que saben hacer una aplicación móvil que sea segura son mínimos. Entonces, una de las áreas que nosotros hemos decidido invertir, hay una empresa que maneja, que automatiza el proceso de que una vez que una aplicación está desarrollada, la subes a la nube y hace como 70 diferentes pruebas para ver si la información no está encriptada, si está moviendo la privacidad, si hay cosas vulnerables. Y básicamente antes de ponerla en el App Store, simplemente saca y te da un reporte increíble. ¿Cuáles son nuestros clientes? La gente Uber, American Express, PayPal, Chase, todas las compañías más grandes que hoy en día están dependiendo en crear aplicaciones móviles. Tienes que buscar áreas en las cuales que sean tan sencillas como ¿cómo puedo desarrollar una aplicación móvil que sea segura? Todos los ingenieros no van a saber todas las ramificaciones y el sistema operativo X de Apple y el de Android y las diferentes versiones y el tipo de eso. Uno no sabe. Entonces uno tiene que siempre empezar con un área de ¿cómo se llama?, de necesidad y cómo poder atacarla, ¿no? Otra inversión muy interesante que hemos hecho, como les estaba contando, es
Cuando hay un ataque cibernético que roban las identidades de los clientes, de los empleados y todo lo demás, se las llevan y las ponen en el mercado negro. Tenemos una empresa que básicamente hoy en día ha acumulado todo el historial de todos los breaches que han ocurrido a nivel de los últimos 10 años. Y tienen han creado un data lake, un lago de base de datos, que básicamente tiene un historial. Entonces, cuando alguien está haciendo un problema de misinformación o desinformación, y nunca lo dicen es Alberto Yepes, dirán Carlos 15, ok, por ese nombre que es ficticio y por la contraseña que lo usan varias veces, porque saben de que es un dispositivo X, pueden retroceder y ver en los últimos años si ese individuo o ese grupo ha tenido esos problemas que han atacado a otras empresas. Entonces, inmediatamente cuando hay un ataque, así sea en ataque cibernético en contra de una bolsa o un banco y todo lo demás, inmediatamente ven quiénes son y ven generalmente correos electrónicos o nombres de personas que no son válidas. Entonces tienen que buscar con lo que es analytics, lo que es machine learning, todo lo que es artificial intelligence, y comienzan a detectar atribuyen quién ha sido el que ha atacado. Mucho lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, mucha gente supo que hubieron grupos de Rusia que habían creado robots que creaban este tipo de ¿cómo se llama?, de información y misinformación en diferentes periódicos a nivel global, no solo en Estados Unidos, en Twitter, en Facebook y todo lo demás. Y momento que detectas, ves, Carlos 15, pero ¿quién es Carlos 15? Y a través de este grupo que ha tenido la colección de todos estos breach data que se ha creado en los últimos años, detectan inmediatamente quiénes son con certidumbre muy alta. Claro, como negocio, un negocio comercial no puede ir a atacar y parar ese tipo de atacantes. Uno se los pasa a la FBI, a la CIA, a la NSA para que bajen ese tipo de atacantes. O sea, hay mucha innovación que está pasando en la cantidad de la huella digital que tenemos y cómo prevenir ese tipo de ataques. Y el último, para dejaros un poco con la idea de cómo está avanzando la tecnología, cuando uno hace una transacción móvil, si alguien le robó la identidad, no podemos hacer nada, no saben su password, puede ser su asistente, puede ser un empleado anterior que ustedes lo tuvieron ahí, que hace la transacción. ¿Cómo va a saber el banco o la bolsa de valor que ustedes no son los que están haciendo la transacción? No hay manera de hacerlo. Hay una tecnología biométrica que hoy en día, la forma que tú agarras tu teléfono o haces el tipeo de tu contraseña y todo lo demás en eso, que inmediatamente comienza a ver si eres tú. O sea, nosotros creamos una huella digital única. Ese sistema se tiene que entrenar 7 veces de interacción y ya crea una huella que es igualito con una huella digital, pero es básicamente un trazamiento. Y esa tecnología la encontramos nosotros en Suecia. En Suecia, Noruega, los países nórdicos, porque siempre son muy, muy avanzados en lo que es telefonía y tienen el gobierno digital, hacen todo, porque para nevando uno no puede ir a ningún sitio, o sea que realmente uno tiene que tener mucho el remoto. Crearon esta tecnología que vino de la Universidad de Luleå, donde crearon la empresa Ericsson, que habían creado este tipo de analítica, básicamente creando esa huella digital. El gobierno de Estados Unidos estaba buscando startups en Estados Unidos que tenían ese tipo de tecnología, no lo encontraron. DARPA, que es el Research Arm del Departamento de Defensa, encontraron a estos suizos, les dieron varios millones de dólares para que mejoren la tecnología y para que la comercializan. Y nos llamaron a nosotros, nos dijeron, tenemos este grupo sueco que han desarrollado esta tecnología increíble, son muy, muy buenos técnicos, pero no saben crear un negocio a nivel global. Y nos pidieron que por favor consideramos una inversión en ese grupo. Hoy en día lo hemos hecho. Nuestros clientes son los bancos más grandes, los bancos suizos más grandes del mundo.
Credit Suisse, UBS, todo eso, estamos en Estados Unidos ahora arrasando con todo esto los bancos, porque esa es una nueva forma de garantizar. Aceptemos que nuestras identidades van a ser robadas, aceptemos que gente va a tener nuestras contraseñas. La única forma que no van a poder hacerlo es si es que realmente uno sabe por nuestra huella digital si somos nosotros o no. Y hoy en día cuando nos ponen el teléfono y te lo puedes reconocer por el FaceTime o por tu dedo, ya una vez que entras ya estás libre. No, pero esta tecnología está en tiempo real analizando si eres tú o no. Inclusive con cuentas mancomunadas, la esposa y el esposo hacen transacciones al mismo tiempo. ¿Quién es la persona que lo hizo? ¿O fue la tercera persona que es la confidente o alguien de administración? Muchos de los ancianos en Estados Unidos tienen gente que los ayudan a hacer varias cosas, los ayudantes, y ellos son los primeros que tienen la capacidad de robar. Y si no tienen la huella digital adecuada, no lo pueden hacer. Bueno, en resumen, la ciberseguridad es algo de que va a seguir evolucionando. La responsabilidad es de todos, no es nuestra. Yo creo que la ciberseguridad es un elemento fundamental para garantizar la prosperidad económica no solo de la República Dominicana, sino a nivel global. Muchas gracias. No, quédese aquí, señor Yepes. Queremos, mire, todo lo que podamos obtener de usted lo vamos a hacer hoy. Así que quédese aquí, mire, hasta asiento le estamos buscando. Okay. Nosotros los dominicanos somos así, hospitalarios. Mire, siéntese. Excelente, venga. sabor. Venga. Y voy a llamar al señor Raúl Hoyo, quien es el director administrativo de GAM Capital, porque ahora vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. La que vamos a realizar aquí, las cuestionantes son las enviadas por in.com.do/preguntas. Así que si usted lo hizo por esta vía, estará ahora mismo realizándose la cuestionante. Muy importante, tenemos algunos asientos aquí delante, así que todos los que están parados ahí detrás, siéntanse en la libertad de buscar un hueco para que puedan aprovechar toda la información mientras están cómodos, como el señor Yepes y el señor Hoyo. Así que los dejo muy bien acompañados. Este escenario de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Alberto, yo aproveché que está toda la data realmente ahí afuera, como tú dices, y investigué un poco de ti y me di cuenta, primero, que llevas invirtiendo en ciberseguridad desde el 1998, lo cual para mí fue realmente revelador, porque el término ciberseguridad yo no sabía que existía en el 1998. Creo que me uno a muchos de las personas aquí en pensar que en el 98 lo más cercano a ciberseguridad que podíamos conocer era un antivirus. Lo cual demuestra, creo que, el porqué del track record que has tenido desde el 98 hasta hoy día en el 2019. Y para recalcar un poco lo que dijo José Yude y para enmarcar muchas de las preguntas que nos han llegado por la aplicación, y les invito a que envíen más, quería decirles primero que tú tienes un fondo que empezó en el 2014, o 2015, que ya tiene $400 millones de commitments, y un segundo fondo que arrancaron este año y también tiene $400 millones en commitments, lo cual, como decía José Yude, te hace el mayor inversor en ciberseguridad a nivel mundial. Y nosotros hemos tenido la gran fortuna de conocerte desde antes y ver cómo esos retornos de esos fondos son por arriba del 20% anualizado, a pesar de todavía estar en su proceso de crecimiento. O sea que primero agradecerte. Enmarcando eso, muchas de las preguntas que nos han llegado son relativas a lo que es República Dominicana. Claro. Y qué podemos hacer en ciberseguridad en República Dominicana. Y una de las cosas que me chocaron a mí personalmente cuando estaba haciendo el research de ustedes es cómo los clientes más grandes de ustedes muchas veces son los gobiernos. Y como posiblemente lo que es ciberseguridad se ve más bien como un tema como la aeronáutica, donde tú tienes al sector público y el sector privado, y el sector público no puede depender de su propia capacidad de generar las soluciones. Entonces creo que por esa vía podemos empezar a hablar un poco de lo que es Dominicana y tal vez primero tú contarnos por qué la ciberseguridad realmente las soluciones salen del sector privado y por ende por qué buscar las soluciones o las inversiones mejores
viene del sector privado. Ya, muchas gracias. El término de ciberseguridad, para darte un poquito más de detalle, empieza cuando empieza el Internet. Antes se llamaba seguridad de la información. Y cuando uno empieza a usar el término ciberseguridad, es cuando el Internet se pone más en apogeo, y es cuando la empresa Netscape, que sacó el browser en 1995-96, donde realmente empiezan eso, y es por eso que yo empecé a seguirlos y trabajar con ellos, y trabajé con empresas como Charles Schwab, que eran muy innovadores, ayudándolos a crear una infraestructura de proteger el acceso a todas las transacciones financieras que estaban haciendo. Ahora, lo que dices, el gobierno en Estados Unidos tiene, yo te diré que en el mundo hay los grupos con mayor capacidad de ciberseguridad técnica, están seguramente en China, Rusia, Estados Unidos, y la mayoría de ellos están en el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos tienen recursos ilimitados para poder crear técnicas de ataque, técnicas de defensa, etc. Nosotros hemos tenido el privilegio de invertir en una empresa que José mencionó, que se llama IronNet Cybersecurity. El general que fue el primer Commander, US Cyber Command, y fue also director del National Security Agency, que se llama Keith Alexander, él fue el que protegía el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y una vez que había un ataque a Sony o alguien, era el que trataba de buscar quiénes eran los culpables y tratar de bajar sus áreas de ataque. Él nos cuenta que dice, mira, en mi trabajo yo tenía más de 60,000 personas a mi cargo y tenía presupuestos ilimitados, pero nosotros solo teníamos visibilidad del 15% de redes en todo Estados Unidos. El 85% de redes existen en el mundo comercial. Entonces, a pesar, como dices, es la responsabilidad del mundo comercial. A mí me encantaría crear una empresa de lo que yo hacía en la NSA, poder proteger los diferentes sectores de la economía a nivel comercial. Y es así como fuimos los primeros inversionistas de él para realizar su visión, que dijo, yo quiero proteger el sector de energía, el sector financiero, el sector de salud, y creó un concepto de qué es la ciberseguridad colectiva, es el collective security, y básicamente es una empresa que está disrumpiendo todo lo que es los conceptos de seguridad, en el cual empresas pueden compartir información en tiempo real de cuando alguien está siendo atacado, porque los atacantes generalmente, Irán fue mencionado no solo por lo que pasó con los reactores nucleares, pero ellos atacaron a la banca de Nueva York, y 12 bancos fueron atacados al mismo tiempo, no solo uno, 12. Entonces ellos, tienes que proteger, el general de la NSA, Keith Alexander, dice, y nosotros tenemos que proteger toda la banca, para creando este Iron Dome como un shield, como un escudo, de que una vez que alguien ataque, todo el mundo se informe y pueda parar a eso. Entonces, te diré que hay una evolución entre la academia, donde crean tecnología nueva, el gobierno, que a veces busca cosas extremas, y el sectores comerciales en los cuales se están haciendo innovación. Y los sectores comerciales que tienen mucho más innovación son los que son regulados. Tú ves que la banca es número 1, yo creo que puede ser, en número 2 puede ser lo que es energía, y salud está un poquito detrás, pero siempre todo lo que son regulated industries son los que tienen la responsabilidad de proteger la privacidad del cliente y su propia información. Buenísimo, Alberto, gracias. Aquí tengo una pregunta del evento que yo creo que va muy acorde. Dice, ¿ha pasado ya el mejor momento para invertir en empresas de ciberseguridad? Y a eso le agrego que dentro de los temas que fui viendo para nuestra charla hoy, vi que los data breaches o los hackeos
crecen creo que a un ritmo de un 24.9% anualizado, que creo que va de la mano con esta pregunta. ¿Ya pasó el mejor momento de invertir en ciberseguridad o todavía le queda mucho a eso? Queda un campo tremendo para poder invertir. Como vimos esa evolución de tecnología y cada cual crea nuevas áreas de ataque, son resueltos por ciertas empresas, pero la nueva generación de aplicaciones nuevas comienzan a crear nuevas vulnerabilidades. Yo creo que the best is yet to come. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de la bolsa de valores, las criptomonedas, eso va a ser una realidad. Los ICOs, no los IPOs, los Initial Coin Offerings. Ahora, crea un mundo completamente nuevo en el cual te da la anonimidad, pero al mismo tiempo tienes que asegurar de que son transacciones que son válidas y que nadie lo va a robar. Ahorita hay tal crimen cibernético tratando de robar lo que es bitcoins y simplemente robándote un SIM de tu teléfono, te lo quitan, o al mismo tiempo puede ser algo de que muchos marketplaces que están siendo usados por cosas ilegales, cómo poder hacer. Yo creo que no solo en el sector financiero que estamos hablando de lo que es los cryptocurrencies, las entidades que vienen, la biométrica, yo creo que la capacidad de la nube, el 5G, todo el mundo habla del 5G, que es una nueva tecnología que va a promover aplicaciones mucho más rápidas, con más bandwidth, va a crear una nueva generación de aplicaciones de salud, de distance learning y todo lo demás. O sea, yo creo que en el mundo que ahorita que estamos viendo, vemos estas tendencias, las cuales no han sido propiamente estudiadas y evaluadas de cómo protegerlas, que realmente yo creo que the best is yet to come. Y una cosa más que es a raíz de la falta de recursos capacitados, hay una gran oportunidad de crear empresas que hagan el remote management de seguridad. Se llama el Managed Security Service Provider. ¿Por qué? Si la gente no puede reclutar y mantener a esta gente en su propia empresa, si hay grupos que te puedan manejar con un nivel de seguridad, cada cierta revolución, ¿por qué lo vas a tener que invertir tú mismo? ¿Por qué no puedes depender de eso? O sea, hay unas tendencias ahorita de la automatización de ¿cómo se llama?, del manejo de seguridad remota, y muchos de los primeros problemas están siendo utilizados por Artificial Intelligence, que ya no necesitas un analista. La inteligencia artificial comienza a detectar, este es el problema, y ya comienza a resolver los problemas. Hay otras áreas que son muy nuevas, donde necesitas los ingenieros cracks, que son los que te van a ayudar a resolver el problema. O sea, hay un gran campo de recorrer. Una cosa más que también me acabo de ocurrir. Mi hijo trabaja en Tesla, y cuando uno se mete a un Tesla, tienes toda la nube, te dirige con el GPS y todo lo demás, y ahora son carros que te pueden llevar desde tu trabajo hasta tu casa, lo pones en Automatic Pilot, tienen los detectores. Si alguien te hace un hack, o saben la ruta que tomas, o si algo pasa en el medio del freeway y te paran el carro y alguien te choca, o sea, todo eso todavía no ha sido cubierto. O sea que esta es un área muy vasta que va a seguir dando, y que ni hablar lo que es el quantum computing, que eso yo no creo que va a estar, yo estaré jubilado en esa época, pero sí. Alberto, tocando entonces el punto de República Dominicana, yo creo que tendemos, y es una pregunta que llegó así del público, tendemos a pensar que a República Dominicana esto llega más tarde. ¿Nos pudieras dar ejemplos, Alberto, de países que no sean Rusia, China, Estados Unidos, lo que siempre se mencionan en ciberataques, donde han habido ciberataques, primero, y segundo, ¿qué podemos hacer nosotros en República Dominicana para ir protegiéndonos, sea comprando, como decías, la ciberseguridad como un servicio? Por favor. Mira, hay un país bien pequeñito en Europa que se llama Estonia.
que creo que hay más habitantes acá en la República Dominicana que allá. Y ellos tomaron la iniciativa porque crearon que el gobierno digital, la empresa digital y todo lo demás, y son uno de los países más avanzados, inclusive que Estados Unidos y China, porque pueden controlar todo este tipo de cosas. Y yo creo que es una conciencia colectiva que dice, vamos a hacerlo, vamos a hacer las inversiones, vamos a crear las regulaciones, desde el momento que los muchachos entran al colegio, al kindergarten, a la universidad, a hacer todas las transacciones, todo eso va a ser. Estonia es un ejemplo interesante. Te lo digo algo cerca mío, el Perú. Yo soy peruano, estamos recién evolucionando y creando el Perú digital. Y empezamos no solo con empresas tomando responsabilidad, porque dependemos mucho del comercio exterior, dependemos mucho de la minería, dependemos mucho de lo que es también el turismo, y al mismo tiempo cómo crear las facilidades de crear la célula digital de innovación. Yo fui invitado al primer CADE digital. CADE es la agregación de todas las empresas más grandes y el gobierno de Perú, y lo hacen todos los años, pero el año pasado crearon el primer CADE digital y yo fui invitado para conversar sobre lo que el país podía hacer. Y me dio una gran satisfacción de que la RENIEC, que son los que hacen el DNI, crearon el DNI digital. Entonces yo tengo un departamento que todas mis transacciones que hago son remotas. Entonces yo creo que es una concientización que empieza desde el momento el gobierno tiene que fomentar y dar tal vez facilidades y tal vez bajar impuestos por la inversión, crear fondos de inversiones, crear programas de educación en universidades, incentivar y crear reglamentos para empresas que realmente tomen la responsabilidad de proteger la identidad o la información de los clientes. O sea, es todo un ecosistema que tiene que estar conectado, pero no hay algo mágico. Y en Chile está haciendo lo mismo, Singapur, porque es pequeñito, ya lo tienen muy avanzado. Yo en varias partes del mundo lo veo, pero empieza simplemente con el gobierno tomando un acto como un catalista y también las empresas más grandes demostrando liderazgo y las universidades más grandes, que son los flagships, tomando responsabilidad para salir adelante. No hay un silver bullet. Buenísimo, Alberto. Yo creo que para cerrar, y pensando que este evento en realidad es en parte para hablar de inversiones, pero también de innovación, y en este caso para introducir algo nuevo para Dominicana, como es la ciberseguridad, como cualquier inversión o como cualquier cosa nueva que se hace, en tu caso desde el 98, se logran grandes éxitos, pero también hay grandes retos. ¿Nos pudieras contar tal vez el reto más grande que has tenido en tu carrera en inversiones de ciberseguridad, o una de ellas, y los grandes logros, uno de tus grandes logros? Wow. El reto más grande que he tenido con inversiones o como protagonista te voy a contar dos para darte un balance. Yo cuando estaba emprendedor e innovador, que estábamos creando protección de los portales de los bancos que querían transformar en bancos digitales, y usamos tecnología de terceros para poder tener acceso a las cuentas bancarias. Y este es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, y no es el número uno, y en esa época querían lanzar el portal con 20 millones de usuarios, y de la noche a la mañana, así como estaban mandando el Space Shuttle, estaban todo el mundo, vamos a hacer un switch para que vaya de un lado al otro y empecemos a hacer digital. O sea, lanzamos eso, estaba en Nueva York, parte de mi equipo estaba en Dallas, otra parte de mi equipo estaba en Florida, y lanzamos esto y bueno, todo está yendo muy bien, y llega un momento en el cual un usuario reportó al help desk, al teléfono de soporte, que él había hecho un login y había entrado a la cuenta de una persona X. Y la persona no era
malintencionada, me dice, no, algo está malo con el sistema. Yo entré, a lo mejor he hecho algo malo, puse una contraseña que no es debida y he agarrado la cuenta de José. Imagínate, me llamaron del CEO del banco y me dice, ¿cómo puede ser eso? Vamos a tener que shut down el programa. Inmediatamente, no, emergencia, todos los ingenieros 24 horas por 3, 4 días para identificar cuál era el problema. Y básicamente era una tecnología que estaba de Java, que lo había creado un tercero, que nosotros no estábamos percibidos y ellos tenían un bug que básicamente creó ese problema. Ese fue un problema tremendo porque imagínate un banco regulado y si hubiese una persona malintencionada, nos hubiesen enjuiciado al banco más grande de Estados Unidos para hacer eso. Eso fue no solo, yo digo, un reto tremendo, pero aprendimos muchísimo porque la calidad de los ofrecimientos es muy, muy importante. En cuestiones de inversión, mira, la innovación viene de todo el mundo, no solo está en Estados Unidos. Una de las empresas mejores que yo he invertido en mi carrera es una empresa española. Fueron muchachos que, porque no tenían dinero, usaban lo que era el software libre, lo que es open source, para que su producto sea consumido por el mundo. Y es gratis, lo único que ellos dan soporte por teléfono. La empresa se llama Alienwald. Pero estos muchachos tenían tanta pasión que tenían más de 20.000 empresas que ya estaban usando su software, ¿no? que lo habían creado para analizar ataques cibernéticos y cosas así por el estilo. Ellos vinieron a Silicon Valley y querían crear una empresa global. Yo creo que el reto más grande que tuvimos como fondo es no solo ser un socio de por vida con los muchachos que habían creado esta empresa, traer los desarrolladores comerciales, los ejecutivos, los partners para el go-to-market a nivel global y todo lo demás, y levantar mucho capital con la empresa, más de $100 millones, para sacarle como uno de los número uno a nivel mundial, y casi al sacarla pública nos la compró la compañía AT&T, que ahora estás viendo que muchas de las empresas de telecomunicaciones están tomando responsabilidad y muchas de ellas han comprado empresas para poder proveer la ciberseguridad como servicio. Eso yo creo que fue un reto bastante interesante porque las culturas de España, de Madrid, de Granada, que es un poquito relajada, vas con gente de Silicon Valley que quieren hacerlo el día de ayer, y vienes con gente regulada de Nueva York, o sea, es mantener esa integridad de equipo y función para crear algo exitoso, bien complejo, pero uno aprende muchísimo. Muchas gracias, Alberto. Aquí nos han llegado múltiples preguntas y estoy seguro que nos pudiéramos pasar la tarde entera, pero creo que tenemos que seguir con la agenda. De todas formas, yo sé que usted está aquí 3 días, y cualquiera que le interese hablar más con Alberto, estoy seguro que Alberto estaría. Yo estaría muy interesado en trabajar con el gobierno dominicano para poder ayudar y ver cómo poder crear grupos de discusión de cómo poder llegar esto al siguiente nivel. No sé si saben ustedes, pero Dominicana recibe uno de los cables submarinos que viene de Europa, muy estratégico, de transatlánticos digitales. Y de acá tienen un apogeo tremendo ustedes para poder proveer servicios a la región. O sea que hay gran potencial. Yo creo que con este tipo de eventos y foros, yo creo que vamos a poder salir adelante juntos. ¿Okay? Muchas gracias, Alberto. Gracias.